Terminarás el orden en el que consideras que sucedieron algunos cambios en una comunidad. Y ahora, ¿cómo ha cambiado la vida en mi entidad? Revisaremos este video para realizar nuestra siguiente actividad. De 1929 al año 2000, México vivió profundas transformaciones. La más significativa fue el paso de una sociedad agraria a una urbana e industrial, fenómeno que se dio junto con un espectacular aumento de la población. En el ámbito político, los gobernantes construyeron un régimen autoritario, centrado en la figura del presidente de la República, y llegaron a un arreglo que permitió una estabilidad duradera y un constante crecimiento que al final entró en crisis. El último tramo de esta crónica da cuenta de las promesas incumplidas y las esperanzas de un país que aún no encuentra su camino. La crisis de 1929 arrastró al mundo a una depresión económica que hizo descender los precios de las mercancías y el comercio mundial. En el México recién salido de la Revolución, la crisis redujo las exportaciones, afectando los ingresos del gobierno federal que dependían del comercio exterior. La cabeza del partido era el general Plutarco Elías Calles, quien después de dejar la presidencia en noviembre de 1928, se convirtió en el jefe máximo de la revolución. Aunque en los siguientes 6 años hubo 4 presidentes en México, Calles era quien realmente mandaba. Pero todo cambió con la llegada al poder del general Lázaro Cárdenas, quien, apoyado por grupos políticos y sectores populares, rompió con Calles y lo obligó a abandonar el país, sentando el precedente de que los exmandatarios no debían de participar en política. Además, Cárdenas cumplió su objetivo de trasladar la fuerza del jefe máximo a la presidencia de la República. Su régimen emprendió importantes reformas, llevando a cabo un amplio reparto agrario y desarrollando la educación y el sistema de salud. En el ámbito internacional, dio asilo a miles de refugiados de la Guerra Civil Española. Cárdenas promovió la organización de las clases trabajadoras y las relacionó con el gobierno para que sirvieran de contrapeso frente a las presiones de los grupos de poder económico. Ya con el respaldo popular, el PNR se convirtió en el Partido de la Revolución Mexicana. A principios del 38, las compañías petroleras extranjeras desafiaron abiertamente al Estado mexicano. Desatendieron un fallo de la Suprema Corte de Justicia que favorecía a los trabajadores, y la respuesta del gobierno fue la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938.
Como respuesta a lo que se consideraban excesos socializantes del gobierno de Cárdenas, grupos de inconformes crearon el Partido Acción Nacional bajo la dirección del abogado Manuel Gómez Morín. Para las elecciones de 1940, Cárdenas y el partido oficial apoyaron al general Manuel Ávila Camacho, estableciendo así otro de los mecanismos básicos del arreglo político del país. El presidente de la República, por medio de su partido oficial, designaba a su sucesor. 1946. Soy puro mexicano y nunca me he dejado. Si quieren informarse, la historia les dirá que México es valiente y nunca se ha arrasado. Viva la democracia, también la libertad. La conflagración mundial había estallado. Los ejércitos de Inglaterra, Francia, Bélgica y Polonia trababan ya los primeros combates de la que había de ser la guerra más sangrienta que registra la historia, cuando tomó posesión de la presidencia de la República el general don Manuel Ávila Camacho. A nadie se escapaba la trascendencia de los problemas con que habría de enfrentarse el nuevo presidente. Él mismo, previendo la gravedad de la situación que se avecinaba, agrupó a la nación bajo la doctrina de la unidad nacional para evitar que los conflictos internos debilitaran la resistencia de la familia mexicana ante los peligros que se cernían sobre ella. Sin embargo, fue hasta mayo de 1942 cuando México entró al conflicto. Como reacción a la guerra, se instituyó el Servicio Militar Nacional, que permanece hasta nuestros días. Paradójicamente, el impacto de la guerra favoreció la economía nacional, promoviendo el flujo de capitales del exterior y la posibilidad de emprender nuevos negocios. Como la guerra dificultaba la adquisición de productos extranjeros, los empresarios y el gobierno unieron esfuerzos para fabricarlos en el país. Esta estrategia de industrialización se conoció como la sustitución de importaciones y fue reforzada con el establecimiento de aranceles o impuestos a la importación que protegían a los productores nacionales de la competencia internacional. A pesar de las diferencias entre Ávila Camacho y Cárdenas, se daba continuidad a la idea de que el dinero público debía desempeñar un papel fundamental en el rumbo económico del país. Como resultado de la guerra y el impulso al desarrollo moderno de la economía, el gobierno y los grupos empresariales se fijaron como meta la industrialización y la urbanización del país. La idea de un México agrario se fue quedando atrás. La modernización dependía de la multiplicación de fábricas, técnicos y obreros. Los avances tecnológicos eran iguales a productividad. La productividad igual a ganancias para los empresarios y a mejores salarios para los obreros. Se apostaba por el mercado interno como motor de la economía. Para apoyar a los industriales, se inició el control de la inconformidad obrera por medio de sindicatos y líderes oficialistas, conocidos como charros. A cambio del sometimiento de los trabajadores, los líderes sindicales recibieron privilegios y cargos públicos o de representación popular bajo la bandera del partido oficial. El líder más emblemático fue Fidel Velázquez, quien desde la CTM apoyó el control gubernamental sobre la clase obrera durante más de medio siglo. La CTM, podemos decir, ha traspasado sus propias fronteras. Estos cambios en la política convirtieron al PRM en el Partido Revolucionario Institucional, PRI. La revolución había pasado de ser un movimiento de reivindicaciones sociales a transformarse en una institución corporativa. La llegada de Miguel Alemán al poder marcó la aparición de una nueva clase política compuesta por personajes que no provenían de las filas militares ni habían participado en la revolución. Eran los herederos de los vencedores, la llamada familia revolucionaria. Con Alemán se expandió la industria de la construcción y crecieron los medios de comunicación masiva. Durante su sexenio comienza a operar la televisión comercial en México. La urbanización cambió el mapa del país. Las ciudades de México, Monterrey y Guadalajara concentraron la producción industrial y los modernos servicios. Con la llegada al poder de Adolfo Ruiz Cortines, se consolidó la figura civilista del presidente inaugurada con Alemán.
también se agudizó la tendencia de centralizar en la capital del país muchas de las actividades económicas. Durante su gobierno, el 17 de octubre de 1957, se dio una reforma fundamental para la democracia. Desde esta fecha, las mujeres podían ejercer el voto en todas las elecciones del país. Es tiempo de emigración hacia las grandes urbes. Las ciudades ofrecían mejores salarios y servicios públicos. El negocio inmobiliario y la construcción cobraban auge. En México, muchos dijeron que se estaba dando un milagro económico. A finales de los 50, el gobierno invertía en infraestructura, energía y comunicaciones. La inversión privada aumentaba sobre la base de una economía fuertemente protegida de la competencia exterior. Esta etapa de estabilidad de precios y baja inflación se conoce como el desarrollo estabilizador. Sin embargo, el bienestar y la modernización no alcanzaron a todos los habitantes del país. Al presidente Adolfo López Mateos le correspondió organizar los festejos del medio siglo de la Revolución. Los avances eran notables. La mortalidad infantil se había reducido. El analfabetismo había disminuido a menos de la mitad. Las carreteras atravesaban el territorio nacional. La producción petrolera casi se había triplicado y la generación de energía era 7 veces mayor. La clase media urbana había crecido. Su expansión obedecía al aumento de empleados y funcionarios de empresas privadas, de burócratas, de profesionistas independientes y pequeños empresarios. Los mexicanos adquirieron nuevos patrones de consumo, nuevas percepciones, nuevas prácticas laborales y formas de ocio y diversión. La vida ciudadana en buena parte está hecha de esperas. De esperas y despedidas. Y una pareja de turistas descubre que México es algo más de lo que les habían contado. Oh, do you speak English? Yo nomás soy policía. Pero junto a la expansión de las clases medias y del consumo, en las ciudades comenzaron a formarse cinturones de miseria. La desigualdad era un componente esencial de la realidad nacional. Entre 1950 y 1963, un cálculo sobre el ingreso indicaba que el 10% de la población más rica concentraba casi la mitad de la riqueza nacional. Esta situación impulsó las inconformidades de obreros y campesinos que protestaban de diversas maneras. Los movimientos se resolvían por medio de concesiones y negociaciones o por medio de la violencia y el encarcelamiento de los líderes que los encabezaban. A fines de los 50, el ejército reprimió una gran huelga ferrocarrilera. Sus líderes fueron encarcelados, acusados del delito de disolución social. Otros sufrieron la represión hasta sus últimas consecuencias. Fue el caso de Rubén Jaramillo, quien organizó a los campesinos cañeros del estado de Morelos para oponerse a las administraciones de las azucareras de la región. En mayo de 1962, el ejército lo acribilló junto con su familia. A principios de los 60, el ejemplo de Cuba y su revolución se extendía por el continente. Por este motivo, los Estados Unidos, apoyados por la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, endurecieron su política contra la llamada amenaza comunista. Antes de regresar de nuevo a ella para iniciar esta lucha. En ese escenario de confrontación, subió al poder el nuevo presidente Gustavo Díaz Ordaz, que se distinguió por favorecer el uso de la fuerza en los conflictos políticos. El 23 de septiembre de 1965, un pequeño grupo atacó el cuartel militar de Madera, Chihuahua. Aunque ese brote guerrillero fue inmediatamente sofocado, marcó el inicio de actividades de varios grupos armados que en Guerrero estuvieron encabezados por los maestros Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. La inquietud política fue contagiándose a otros grupos sociales. 1968 fue el año de las grandes protestas juveniles en el mundo, pero tuvo su desenlace más trágico en el movimiento estudiantil de México. El movimiento mostró la distancia entre una sociedad cada vez más urbana y diversa y un régimen político incapaz de negociar.
íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Parece contradictorio, pero mientras se reprimía a los jóvenes, se redujo la edad para votar de 21 a 18 años. Para confirmar esta diferencia, el 10 de junio de 1971, se realizó otro acto de represión contra estudiantes por parte de fuerzas organizadas por el gobierno. Estas relaciones sufrieron un grave deterioro. Sin embargo, mi gobierno, que es un gobierno de universitarios, aceptó el reto del diálogo, no de la gritería anónima. La música, a cotorrear, a buscar paz y amor. Porque la justicia toma tiempo, yo no pienso esperar. Prefiero en mi cerebro caminar, tendré que caminar. Oye Cristo, no regreses, no te vayan a rapar. Esta era del acuario, nadie te entenderá. Sí, porque sé que si tú regresas, no vas a predicar. No vas a ver tus pelos, la gente se va a asustar y te van a hacer llorar. Para 1973, la época de oro de la posguerra había terminado. En México se había agotado el modelo de desarrollo basado en la industrialización por la vía de la sustitución de importaciones. El presidente Luis Echeverría intentó hacer una reforma fiscal para recaudar más impuestos. Los empresarios se opusieron rotundamente. Entonces el gobierno decidió pedir préstamos externos para mantener e incluso elevar el gasto público. Crecía la irritación en distintos grupos sociales. Los empresarios estaban indignados por el asesinato de Eugenio Garza Sada, perpetrado por un grupo guerrillero en septiembre de 73, mientras que los obreros sostenían una lucha contra el control sindical de los líderes oficialistas. Como respuesta, el gobierno recurrió a desapariciones y asesinatos de decenas de militantes. Esta represión, conocida como la Guerra Sucia, se prolongó a lo largo de esta década. En 1976, como resultado de las condiciones del mercado mundial, pero también de las políticas económicas del Estado, se devaluó el peso después de más de 20 años de haberse mantenido estable. Para superar la crisis, el gobierno se vio obligado a pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional. El panorama pareció componerse cuando a principios de 1978, el nuevo presidente José López Portillo anunció el descubrimiento de grandes yacimientos petroleros en la sonda de Campeche. Entonces el gobierno mexicano recurrió a préstamos para que Pemex elevara su capacidad productiva, que en tan solo 4 años se elevó más de 10 veces. Para 1982, la deuda pública había aumentado y el precio del petróleo había comenzado a disminuir. Se elevaron las tasas de interés. Menos ingresos y mayores gastos por los intereses de la deuda desequilibraron las finanzas públicas, y en agosto de ese año, el secretario de Hacienda reconoció la quiebra de la economía mexicana y anunció la suspensión de pagos a los acreedores extranjeros. Los especuladores y los ahorradores sacaron del país grandes cantidades en dólares y elevaron el precio de la moneda de 26 a 70 pesos.
Con la intención de retomar el control de la economía, López Portillo expropió la banca. Defendamos nuestro peso con los aranceles, con las licencias y con los estímulos y fomento a la exportación. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. Esta medida no obtuvo el apoyo generalizado de la población. La desconfianza con respecto al grupo gobernante era inocultable. La llegada al poder de Margaret Thatcher en Inglaterra y de Ronald Reagan en Estados Unidos a principios de los 80 marcó el inicio de la reacción conservadora ante la crisis mundial. En 1982, el nuevo presidente Miguel de la Madrid, con las condiciones impuestas desde el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, disminuyó el gasto y las inversiones públicas e inició la venta de paraestatales. Los salarios cayeron, se agudizó el desempleo y creció el autoempleo en forma de ambulantaje. Muchas organizaciones salieron a la calle a protestar. Otras prefirieron la lucha electoral. Empezaron a impugnar y a derrotar al PRI en elecciones municipales, especialmente en el norte del país. A pesar de la oposición de amplios sectores, los gobernantes y algunos grupos empresariales empezaron a cuestionar el modelo de sustitución de importaciones y promovieron una apertura paulatina al mercado mundial. La industria maquiladora entró en una etapa de auge en México. En 1987, en medio de una inflación incontrolable, se inició la campaña para las elecciones presidenciales. El PRI se dividió. Cuauhtémoc Cárdenas encabezó la llamada Corriente Democrática. Este movimiento atrajo a otras agrupaciones de izquierda que se unieron en el Frente Democrático Nacional. El PRI postuló a Carlos Salinas de Gortari y el PAN a Manuel J. Cloutier. Las elecciones del 2 de julio de 1988 causaron polémica. Se habló de un gran fraude electoral amparado en la caída del sistema de cómputo de votos. Establecen plenamente el triunfo legítimo del ciudadano Carlos Salinas de Gortari. El nuevo gobierno tomó posesión con muy poca legitimidad. Termina la época de partido prácticamente único y entramos ahora en una nueva etapa política en la vida del país, con partido mayoritario y muy intensa competencia de la oposición. Para fortalecerse, dio golpes judiciales espectaculares y reconoció por primera vez el triunfo de un opositor en unas elecciones gubernamentales. Ese mismo año también nació el Partido de la Revolución Democrática, conformado por los grupos del Frente Democrático Nacional. A fines de los 80, cayó el muro de Berlín y después el bloque de países socialistas europeos y la Unión Soviética desaparecieron. Esta situación reforzó las posturas conservadoras que buscaban la liberación del mercado mundial, lo que popularmente se conoció como neoliberalismo. En México, el gobierno siguió estas directrices y adelgazó al Estado. Controló la inflación reduciendo el gasto social y junto a negocios en bancarrota vendió empresas importantes como los bancos y teléfonos de México. A principios de los 90 se renegoció la deuda externa mexicana. Este hecho tuvo un efecto positivo sobre las finanzas públicas y detuvo la inflación que, sin embargo, no evitó el declive de la economía. El gobierno reiteraba que México estaba a un paso del primer mundo y para pertenecer a tan selecto grupo era necesario firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Esta decisión confirmó el abandono del modelo de sustitución de importaciones e impulsó la apertura comercial y las exportaciones como sustento del desarrollo nacional. Así se inició formalmente la integración económica con Estados Unidos, que ya se apreciaba en el mercado laboral, en la expansión de las maquiladoras y en los depósitos de mexicanos millonarios en los bancos de aquel país. El TLC
se aprobó en 1993 para que entrara en vigor el 1 de enero del año siguiente. Niños vestidos con el atuendo del ejército zapatista, portando rifles, hombres indígenas, resguardaban la presidencia municipal, donde algunos de los integrantes dieron una improvisada rueda de prensa. ¿Cómo se identifica, señor? Nosotros nos identificamos el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Los integrantes de esa organización declararon la guerra al gobierno mexicano. Quieren créditos, quieren muchas cosas, pues, de que ya probaron que les dieron y no les dieron. La guerra duró 11 días, pero tuvo un impacto extraordinario. El olvidado problema indígena volvió a ocupar la atención del país, mostrando de nuevo el rostro de las profundas desigualdades sociales. 3 meses después, otro acontecimiento iba a ensombrecer aún más el panorama. Quiero encabezar un gobierno que sea sensible a los reclamos y a las demandas de las comunidades. En marzo de ese mismo año, es asesinado el candidato priista a la presidencia, Luis Donaldo Colosio. Esta situación demostró las fracturas del grupo gobernante. Tal vez por el temor que provocaban los conflictos, el candidato sustituto del PRI, Ernesto Zedillo, ganó sin problemas las elecciones de 1994. Para cerrar con broche de oro, un poco antes de la Navidad, el peso se devaluó casi al 100%, sacudiendo a la economía mexicana. Las tasas de interés se dispararon. Numerosos deudores se vieron imposibilitados para pagar los créditos contraídos con los bancos. La clase media mexicana vivió su peor época. La pobreza se profundizó. El alza de los precios del petróleo logró recuperar el crecimiento económico. Sin embargo, el gobierno se comprometió a pagar los préstamos incobrables de los bancos, algunos de ellos de muy dudosa legalidad. La migración se acrecentó como nunca. Casi 9 millones de mexicanos residían en Estados Unidos. Sus crecientes envíos de divisas se convirtieron en una de las grandes fuentes de ingresos de la economía nacional, por encima de muchas importaciones. En 2000, la situación social había mejorado en algunos aspectos, pero la desigualdad social se había acrecentado. Las elecciones del 2000 tuvieron lugar en un escenario caracterizado por la inseguridad, una economía que crecía lentamente, el desempleo y los bajos salarios. Fírmele aquí que va a votar por él. Si votas por mi candidato, le ponemos luz a tu colonia. Vota por quien te dije o atenta a las consecuencias. El candidato priista fue Francisco Labastida, que compitió con Cuauhtémoc Cárdenas por el PRD y Vicente Fox por el PAN. Nuestro sistema de información puede brindar los siguientes datos esenciales. Celebramos las elecciones federales con normalidad en los 31 estados de la República. Por primera vez en la historia, un presidente que no pertenecía al PRI llegaba al poder. Después de 70 años de haber padecido, haberse beneficiado, haber resistido o aprovechado los cambios dictados desde el poder, hoy la sociedad mexicana, cada vez más activa y crítica, insiste en escribir su propia historia. La historia de un nuevo país de cara al siglo XXI.